Un trocito de papel se acurrucaba bajo el resquicio de la puerta, temblando con el viento de la noche. La breve inscripción: «Por favor, sálvalo». Nadie sabía que el niño en la habitación luchaba por cada aliento, ni que el padre afuera vivía en una tierna mentira. Dicen que el amor solo existe cuando recordamos, pero a veces es la persona no recordada quien mantiene la promesa por más tiempo. Aquella mujer de la limpieza se inclinó, tomó al bebé en sus brazos, y el mundo de repente se quedó en silencio. La noche de septiembre caía sobre la colonia Polanco como un telón de terciopelo empapado. Llovía, una lluvia que no rugía, solo susurraba incesantemente, lavando el brillo de las luces de neón sobre el asfalto, convirtiendo las opulentas calles de la Ciudad de México en un río de luz silencioso. Dentro del hospital privado, luz eterna. El aire estaba denso con el olor a antiséptico y un silencio costoso. Xochitl Ramos se movía en ese espacio como un suspiro. 52 años, 25 de ellos limpiando. Sus manos se habían convertido en un mapa de la diligencia, callosas, pero gentiles. El trapeador en sus manos no hacía ruido, solo un sonido deslizante, regular, tan familiar que se había vuelto parte del silencio. Era el fantasma amable del séptimo piso, una presencia que nadie veía realmente. Conocía cada pequeña grieta en las baldosas, cada mancha tenue en los cristales, incluso cómo la luna se filtraba por las ventanas en las noches despejadas. Esta noche no había luna, solo lluvia y un frío que no provenía del clima. Cuando empujó su carrito de limpieza cerca de la sala de espera VIP, unas voces suaves se colaron por la puerta de caoba entreabierta. No eran llantos, no eran palabras de consuelo, eran cuchillas afiladas, cuidadosamente pulidas. «Todo debe estar preparado», dijo la voz de una mujer, clara pero sin calidez. La voz de Regina Montenegro. Xochitl la había oído un par de veces, un sonido tan perfecto como una gema y tan frío como ella. «El funeral debe ser digno. Mateo no está estable. Debemos encargarnos». Un silencio. Solo el golpeteo triste de la lluvia afuera. «Pero el bebé todavía respira», respondió una voz masculina, temblorosa y débil. Javier, el hermano de la señora Isabela. Su voz era como la última hoja aferrándose a una rama ante el viento invernal. «Es solo cuestión de tiempo, Javier», dijo Regina, la paciencia en su voz tan delgada como una capa de hielo. El médico fue claro. Sus pulmones no tienen ninguna posibilidad. Esto es una necesidad. El futuro de Farmacéutica de la Vega depende de la estabilidad. ¿Lo entiendes, verdad? Xochitl se detuvo. El trapeador quedó inmóvil en medio del pasillo. El agua en la cubeta se onduló ligeramente, reflejando la pálida luz amarilla del techo. Una necesidad. Esa palabra resonó en su cabeza, fría y vacía. Esto no era una conversación sobre un ser vivo agonizante. Era una reunión de la junta directiva. El dolor había sido apartado para dar paso a cifras de miles de millones de pesos. Apretó el mango del trapeador. El frío del metal niquelado se filtró de repente en sus palmas, recorrió sus callos, subió por sus brazos y le encogió el corazón. Había visto la muerte en estos pasillos, había limpiado lágrimas y manchas de sangre, había escuchado susurros de dolor, oraciones desesperadas, pero nunca había escuchado una crueldad planeada con tanta calma. No era ruidosa, no era iracunda, era simplemente un hecho decidido, como firmar un cheque, y era esa calma lo que la hacía más aterradora.
Xochitl bajó la cabeza, su cabello canoso ocultando sus ojos. Continuó con su trabajo, moviendo el trapeador de un lado a otro, una y otra vez. Un ritmo familiar para ocultar el caos en su interior. Era una persona invisible. La gente invisible no oye nada, no ve nada, no dice nada. Esa había sido su regla de supervivencia durante 25 años. Pero esta noche, al ver su propio reflejo borroso en el mármol recién trapeado, ya no vio un fantasma. Vio a una mujer de pie en una encrucijada silenciosa, donde un susurro malvado acababa de sembrar en su corazón la semilla del despertar. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y en algún lugar de este edificio, un pequeño corazón del tamaño de una nuez todavía latía con tenacidad, ajeno a que su destino había sido sellado en una conversación helada. Las palabras en la sala de espera VIP no se desvanecieron. Se aferraron a Xochitl como una niebla fría, siguiendo cada uno de sus pasos mientras empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del 7º piso. La ruta familiar, desgastada por 25 años de repetición, de repente se sentía extraña esta noche. Su corazón, que siempre había mantenido un ritmo tranquilo, ahora latía de forma irregular. Al acercarse al ascensor de servicio, sus pies se detuvieron. No fue una decisión consciente. Una fuerza invisible, un impulso profundo desde algún lugar de su pecho, la detuvo. Soltó el mango del trapeador. En lugar de girar a la derecha, caminó en silencio hacia la pesada puerta de acero de la salida de emergencia. La empujó y entró en el espacio silencioso de la escalera, donde solo se oían sus propios pasos y el eco de la lluvia desde las pequeñas ventanas. No bajó a la planta baja para ir a casa. Paso a paso, bajó al 6º piso, luego al 5º. El aire cambió gradualmente. El olor a antiséptico se hizo más denso, y un silencio tenso lo invadió todo, muy diferente al silencio vacío de los pisos superiores. La puerta del 5º piso se abrió a un mundo diferente. La unidad de cuidados intensivos neonatales. Este espacio estaba iluminado por hileras de luces fluorescentes que emitían un zumbido constante, tan persistente como la respiración de las máquinas. A lo largo de las 2 paredes había incubadoras de cristal, cada una pequeña isla de vida frágil. Dentro, pequeñas criaturas yacían inmóviles, sus cuerpos cubiertos de cables y tubos, con números verdes y rojos parpadeando en las pantallas a su lado. La mirada de Xochitl fue atraída hacia la tercera incubadora de la segunda fila. Se acercó, tan suavemente como si temiera perturbar un sueño. Dentro estaba la criatura más pequeña que jamás había visto. Un cuerpo no más grande que sus 2 manos juntas, la piel tan delgada que parecía que se podían ver los diminutos vasos sanguíneos como hilos azules. Pero en medio de ese frágil amasijo de cables, su pequeño pecho todavía se movía. Un ascenso y descenso débil, pero regular y tenaz. Un desafío silencioso a la sentencia de muerte que le habían dictado. Xochitl levantó la mano. Sus dedos temblorosos tocaron suavemente el frío cristal, como si quisiera transmitir un poco de su calor a través de la barrera invisible. ¿Qué está haciendo aquí? Una voz suave pero aguda sonó detrás de ella. Xochitl se sobresaltó y se dio la vuelta. Una joven enfermera, con el pelo recogido en un moño ordenado, la miraba con severidad. El rostro de Xochitl volvió inmediatamente a su familiar expresión de invisibilidad. Inclinó la cabeza, sus hombros ligeramente caídos. «Disculpe, señorita. Yo solo estaba de paso. Esta es un área restringida», dijo la enfermera,
Su tono se suavizó un poco al ver la expresión amable de Xochitl. «Por favor, vuelva a su área de trabajo». «Sí, lo siento». Xochitl susurró, dándose la vuelta para irse, sintiéndose como una niña sorprendida haciendo algo mal. Dio un paso atrás, lanzando una última mirada hacia la incubadora. Y en ese preciso instante, el bebé abrió los ojos. El tiempo pareció detenerse. No eran los ojos inocentes de un recién nacido. Eran ojos de un color café oscuro, profundos y tranquilos como un lago en un bosque antiguo. Unos ojos viejos que llevaban una tristeza que no podía nombrar. Y Xochitl conocía esos ojos. Los había visto antes. El recuerdo la inundó, tan vivo como si hubiera sido ayer, 6 meses atrás, en una gala benéfica del hospital. El salón de baile era espléndido, lleno de risas, el tintineo de copas y vestidos caros. Cuando el evento terminó, solo quedó el desorden, y Xochitl era la que se quedaba a limpiar. Estaba limpiando en silencio una mancha de vino tinto del suelo cuando una voz cálida sonó. «¿Cuál es tu nombre?» Xochitl levantó la vista. Isabela de la Vega estaba de pie allí, con una sonrisa amable en sus labios, sus ojos color café brillando con sinceridad. «Xochitl, señora». «Xochitl», repitió. El nombre sonaba hermoso en sus labios. «Soy Isabela. Discúlpame por este desorden. Estas fiestas siempre son tan ruidosas». Solo una simple frase. Una disculpa. Pero en 25 años, nadie en este mundo de ricos se había disculpado con ella. Pasaban a su lado, tratándola como si fuera parte del mobiliario. Pero Isabela la había visto, había dicho su nombre, había reconocido su existencia como ser humano. Ahora, de pie en el pasillo de la UCEIN, el recuerdo de esa amabilidad regresó, no como un cálido recuerdo, sino como una aguja que le atravesaba el corazón. Los ojos color café del bebé se habían cerrado, pero su imagen permanecía grabada en su mente. La bondad de Isabela, su sonrisa, todo estaba siendo traicionado de la manera más cruel. Y esa pequeña criatura que yacía allí, llevando los ojos de su madre, era la encarnación de esa traición. El autobús nocturno alejó a Xochitl del glamour de Polanco, pasando por amplias avenidas antes de sumergirse en las enredadas calles donde la vida real de la ciudad respiraba a un ritmo más lento. Se sentó junto a la ventana, observando las luces pasar, pero su mente seguía en el pasillo del 5º piso, junto a la incubadora de cristal. La imagen de los ojos color café del bebé y la frialdad en la voz de Regina giraban en su interior, un contraste doloroso. Al llegar a su pequeño apartamento en la colonia Doctores, cerró la puerta tras de sí, dejando afuera el ruido de la ciudad. Este era su mundo. No había mármol ni caoba, solo paredes pintadas de un cálido color amarillo, un viejo suelo de baldosas y el familiar aroma de la familia. No encendió la luz principal, solo una pequeña vela en una mesa en la esquina. La llama parpadeante iluminó un altar sencillo pero solemne. En el centro estaba la estatua de la Virgen de Guadalupe, la madre bondadosa de todos los mexicanos, envuelta en su manto estrellado. A su lado, en un marco de plata deslucido, había un viejo retrato. Una mujer con gruesas trenzas, ojos profundos y una sonrisa que contenía la sabiduría de generaciones. La abuela Elena. Xochitl fue a la cocina, sus movimientos lentos y familiares. Tomó una pequeña olla de barro, le puso agua, unas ramas de canela, un trozo de piloncillo y café molido. Pronto, un aroma dulce y cálido de café de olla comenzó a llenar el apartamento. Un aroma de consuelo,
de mañanas en el lejano pueblo. Con la taza de café caliente en sus manos callosas, volvió a sentarse frente al altar. No rezó con palabras. Simplemente se sentó allí, en silencio, mirando los ojos de su abuela en la fotografía. No buscaba una solución, no trazaba un plan. Solo buscaba paz, un ancla para su alma atribulada. Los susurros de la abuela Elena resonaron desde el pasado, no como una orden, sino como un arroyo fresco. A veces lo más valiente no es hablar, sino escuchar, Xochitl, escuchar a tu corazón y al dolor de los demás. Escuchar. Eso era lo que había hecho toda su vida. Escuchaba los pasos en el pasillo para saber cuándo apartarse. Escuchaba los cambios en la respiración de los pacientes para conocer su dolor. Y esta noche había escuchado la crueldad y el dolor de un niño que aún no tenía voz. Su corazón lo había oído. El calor de la taza de café se filtró a través de sus palmas, infundiendo en su cuerpo una sensación de firmeza. Su decisión no llegó como un rayo. Fue una transformación lenta, como el amanecer después de una larga noche. No era un plan de batalla ruidoso. Era una promesa silenciosa. Una promesa a la señora Isabela, la mujer que la había visto cuando nadie más lo hizo. Una promesa al bebé de los ojos color café. Esa pequeña criatura que luchaba sola en silencio. Y una promesa a la memoria de la abuela Elena, a la sabiduría forjada en la tierra y la fe. Xochitl cerró los ojos. No lo ignoraría, no se daría la vuelta. Podría ser solo una limpiadora invisible, pero los ojos de los invisibles pueden ver cosas que el poder y la riqueza ocultan deliberadamente. No sabía qué haría, ni qué podía hacer, pero sabía lo primero que tenía que hacer. Observaría, escucharía y recordaría. La vela en el altar parpadeó, proyectando la sombra del retrato de la abuela Elena en la pared. Por un instante, Xochitl sintió como si ella le estuviera asintiendo, una aprobación silenciosa desde el otro lado del mundo. El amanecer llegó a la Ciudad de México no con una explosión, sino con un cambio gradual de color en el cielo. La débil luz de la mañana se filtraba a través de las nubes que quedaban de la lluvia nocturna, tiñendo el gris del concreto de un rosa pálido. Para Xochitl, la noche anterior pareció durar una eternidad. Su sueño intermitente estuvo lleno de imágenes de ojos color café y susurros helados. Llegó al hospital antes de su turno. No llevaba su uniforme, solo un suéter ligero para protegerse del frío de la mañana. No llevaba su equipo de limpieza. Hoy no estaba aquí para trabajar. Solo había venido a mirar. El pasillo del 5º piso tenía un aspecto diferente durante el día. La luz natural hacía que el espacio pareciera menos fantasmal, pero el silencio seguía allí, incluso más tenso. Xochitl se mantuvo a una distancia segura, escondida en un hueco de la pared desde donde podía ver la tercera incubadora sin ser demasiado obvia. Simplemente se quedó allí, en silencio, su presencia casi fundiéndose con la pared detrás de ella. Unos minutos después, una figura con una bata blanca salió de la sala de descanso de los médicos, con una taza de café humeante en la mano. El fuerte y amargo aroma del café se extendió por el aire. Era la doctora Sofía Herrera. Parecía aún más cansada que la noche anterior. Las ojeras bajo sus ojos parecían más oscuras, pero en su andar todavía había una determinación que no podía ocultar. Sofía se detuvo en medio del pasillo, tomó un sorbo de café, su mirada recorriendo la fila de incubadoras. Entonces se dio cuenta de la presencia de Xochitl. Su mirada no era de sospecha como la de la enfermera de la noche anterior,
sino de una silenciosa curiosidad. Caminó hacia Xochitl con pasos lentos. ¿Otra vez aquí?, preguntó Sofía, su voz ronca por la falta de sueño. Xochitl solo asintió, sin apartar la vista de la incubadora. Yo solo quería ver cómo estaba el niño. Sofía también miró en esa dirección. Un largo silencio se instaló entre las dos mujeres, solo roto por el pitido constante de las máquinas y el zumbido de las luces. ¿Tiene algún familiar aquí?, continuó Sofía, su voz un poco más suave. Xochitl negó con la cabeza. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor de algún lugar lejano. No, pero al ver al niño recuerdo las palabras de mi abuela. Sofía se giró para mirarla. Un interés genuino apareció en sus ojos cansados. Mi abuela, continuó Xochitl, su voz profunda y cálida, era una partera en el pueblo. Trajo al mundo a cientos de niños con estas manos. Levantó sus manos callosas y luego las bajó. Siempre decía que los niños que luchan más fuerte por vivir son los que tienen una misión importante en la vida. Son pequeños guerreros. Una sonrisa triste apareció en los labios de Sofía. Volvió a mirar al bebé. Su abuela era muy sabia. Este niño, sin duda, es un guerrero. Otro silencio. Esta vez ya no era incómodo, sino que estaba lleno de cosas que no se podían decir. Xochitl lo sintió. Pero a veces, suspiró Sofía, un suspiro cargado de impotencia. Incluso los guerreros más valientes necesitan ayuda. Y es difícil cuando la ayuda necesaria no les llega. No miró a Xochitl cuando dijo eso. Su mirada estaba perdida en la distancia, más allá del cristal de la incubadora, en algún lugar que Xochitl no podía ver. Hay decisiones médicas, susurró, casi para sí misma, que son difíciles de entender. Algunas terapias no fueron aprobadas. La mano que sostenía la taza de café se apretó involuntariamente. Los nudillos se pusieron blancos. Era la única señal de la ira reprimida. Xochitl no preguntó más. No lo necesitaba. Había visto todo lo que necesitaba ver en ese apretón de manos, en esa mirada lejana, en ese suspiro lleno de frustración. El dolor de Sofía era tan silencioso como el suyo. Su impotencia también estaba oculta tras una fachada profesional, al igual que Xochitl ocultaba su existencia tras su uniforme. Sofía se terminó el café y dejó la taza vacía en un carrito cercano. Miró a Xochitl, esta vez directamente a los ojos. Una mirada que duró solo unos segundos, pero que fue suficiente para que dos almas extrañas se reconocieran. «Tengo que entrar», dijo Sofía. «Mi turno está a punto de empezar». Se dio la vuelta para irse, pero antes de entrar en la sala, se detuvo y, volviéndose, dijo una última frase. «Gracias por estar aquí por el niño». Xochitl se quedó sola, pero ya no se sentía sola. Una pequeña luz, tenue pero cálida, acababa de encenderse en la oscuridad. Entendió que había encontrado una aliada, no a través de promesas o planes, sino a través de la empatía compartida por una pequeña criatura que luchaba sola. El breve encuentro con la doctora Sofía había sembrado en el corazón de Xochitl una frágil semilla de esperanza, pero también trajo consigo un nuevo peso. Su promesa silenciosa ya no era una simple emoción, se había convertido en una responsabilidad. Durante todo ese día, mientras limpiaba los pasillos familiares, sintió que todo era diferente. Las conversaciones triviales de las enfermeras, el apresurado rodar de las camillas, el sonido de las alarmas, todo parecía tener un significado oculto. Por la tarde, cuando su turno estaba a punto de terminar, su supervisora la llamó.
Xochitl, hay una petición de última hora, dijo, con un tono algo apresurado. El personal de servicio del área VIP A se ha enfermado. La familia Montenegro tiene una reunión privada allí y necesitan que alguien les sirva. ¿Puedes echar una mano? El corazón de Xochitl dio un vuelco. Montenegro. Ese nombre fue como un témpano de hielo en su pecho. Requieren vestimenta formal, continuó la supervisora, sin notar el silencio de Xochitl. Ve al vestuario y coge el uniforme de camarera. Solo tienes que llevarles café y pan dulce una vez. El uniforme. Colgaba ordenadamente en el armario, rara vez utilizado. Tela negra, gruesa y un delantal blanco impecablemente planchado, rígido como el papel. Cuando Xochitl se lo puso, sintió que se transformaba en otra persona. Ya no era Xochitl Ramos, la mujer con sus propios recuerdos y preocupaciones. Se convirtió en una función, una sombra en blanco y negro diseñada para servir y desaparecer. Este delantal, irónicamente, era el disfraz más perfecto. La hacía aún más invisible que su desgastado uniforme de limpieza azul. Empujó el reluciente carrito de servicio de caoba, sobre el cual había una cafetera de plata humeante y un plato de pan dulce artísticamente dispuesto. Al llegar a la puerta de la sala VIP A, respiró hondo y llamó suavemente 3 veces. La puerta se abrió. Dentro había otro mundo. El aire olía a perfume caro y a madera pulida. La gruesa alfombra absorbía todos los sonidos. A través de la gran ventana se extendía una vista panorámica de la glamurosa Ciudad de México. Regina Montenegro estaba sentada en un sillón de cuero, con la espalda recta, como una reina. Javier estaba sentado enfrente, encogido en su silla. Un tercer hombre de traje, probablemente un abogado, revisaba unos papeles. «Adelante», dijo Regina sin levantar la cabeza. Xochitl entró silenciosamente con el carrito. Cada uno de sus movimientos era lento, preciso, perfeccionado a lo largo de décadas. Se inclinó para servir el café en las tazas de porcelana blanca. El sonido del líquido caliente vertiéndose en las tazas fue el único que rompió el silencio. Y entonces lo escuchó. Fragmentos de conversación, pronunciados con una calma espeluznante. «Simplemente dejaremos que la naturaleza siga su curso. Es el protocolo habitual en estos casos», dijo Regina, su voz tan monótona como si leyera un informe financiero, para evitar prolongar una situación difícil. Xochitl dejó la primera taza en la mesa frente a Javier. Su mano tembló ligeramente al cogerla. «La disposición de la doctora Rivas en este asunto», sonó la voz del abogado. «Es inestimable». «Por supuesto», respondió Regina tomando un sorbo de café. «Y su colaboración será reconocida. Todo debe manejarse con la máxima discreción». La mano de Xochitl que sostenía la cafetera se apretó. El peso de la plata maciza se volvió de repente insoportable. Procedimiento estándar, flexibilidad, compensación generosa, palabras cuidadosamente elegidas como guijarros pulidos, ocultando la suciedad de su interior. No hablaban de salvar una vida, hablaban de organizar una muerte. Se acercó a Regina y se inclinó para servirle el café. El perfume de la mujer era abrumador, un aroma a nardos tan dulce que le dio náuseas. Pudo ver su propio reflejo en la superficie brillante de la mesa. Una figura borrosa en blanco y negro, sin rostro. Cuando se retiró, colocando el carrito de servicio en un rincón y saliendo silenciosamente, nadie en la habitación la miró. Para ellos no existía. Era solo un par de manos que traían café y se iban.
El delantal blanco y negro había cumplido su misión a la perfección. Cuando la pesada puerta se cerró tras ella, Xochitl se apoyó en la fría pared del pasillo. Cerró los ojos. El único sonido que escuchaba era el de su propio corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo había oído. No era una sospecha, no era una especulación. Era la verdad, desnuda y cruel. Y ahora, esa verdad estaba alojada en su pecho, un pesado secreto oculto tras un delantal blanco y negro. El secreto que Xochitl escuchó tras la puerta de la sala VIP no era una carga que pudiera dejar a un lado. Se había convertido en parte de ella, una espina invisible clavada en su pecho que le dolía con cada latido. Sabía que la palabra de una limpiadora no tenía peso. En el mundo de paredes de mármol y trajes caros, su verdad era solo un susurro en el viento. Necesitaba algo tangible, algo que no pudiera ser ignorado o negado. La oportunidad llegó 2 días después, de forma inesperada y arriesgada. Mientras limpiaba el pasillo cerca de las oficinas administrativas, vio a Regina Montenegro y a otra mujer que reconoció como la doctora Rivas, jefa de neonatología, entrar en una pequeña sala de reuniones vacía. La puerta no se cerró del todo, quedó entreabierta. Un impulso más fuerte que el miedo surgió en ella. Era el momento. Con manos temblorosas, metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su viejo teléfono móvil. La pantalla tenía una pequeña grieta en una esquina, recuerdo de una vez que se le cayó a su hijo menor. No era un dispositivo moderno, pero tenía una función de grabación. Una función que rara vez usaba. Empujó su carrito de limpieza contra la pared junto a la sala de reuniones, fingiendo limpiar una mancha en el zócalo. El carrito se convirtió en una pantalla que ocultaba su acción. De espaldas al pasillo, su corazón latía tan fuerte que temía que los transeúntes pudieran oírlo. Con dedos torpes, pulsó el icono de grabación. Un pequeño punto rojo comenzó a parpadear en la pantalla. Colocó el teléfono en la cubeta de los trapos limpios, escondiéndolo bajo una capa de paños secos. Luego continuó con su trabajo, limpiando una y otra vez un pequeño trozo de suelo, con todos sus sentidos alerta. Podía oír susurros desde el interior, pero las palabras no eran claras. El sonido más claro, que lo ahogaba todo, era el zumbido constante y persistente del sistema de aire acondicionado central. Ese ruido era como una criatura invisible que se tragaba los secretos que intentaba capturar. 5 minutos pasaron como una eternidad. Cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió y las 2 mujeres salieron, Xochitl casi contuvo la respiración. Pasaron a su lado sin mirarla, absortas en su propio mundo. Esperó a que desaparecieran por completo antes de recuperar apresuradamente el teléfono, con el corazón todavía desbocado. No se atrevió a escucharlo allí. Empujó rápidamente su carrito hacia el área de personal, a su único refugio seguro en el edificio. El vestuario. La pequeña y sofocante habitación olía a lejía y a ropa de trabajo húmeda. Se sentó en el largo banco de madera, apoyando la espalda en la fría fila de taquillas de metal. Se puso sus viejos auriculares, el cable un poco enredado. Sus manos aún temblaban cuando pulsó el botón de play. Cerró los ojos, conteniendo la respiración. Pero lo que llegó a sus oídos no fue la voz cortante de Regina ni la complicidad de la doctora Rivas. Lo primero y más fuerte fue un zumbido prolongado, un ruido blanco abrumador del aire acondicionado. A través de ese muro de sonido podía oír voces, pero eran solo fantasmas, susurros sin forma,
distorsionados y ahogados. Aguzó el oído al máximo, intentando filtrar aunque fuera una sola palabra, una frase con sentido. Pero fue inútil. La grabación era un caos, un río de ruido en el que la verdad se había ahogado. Pulsó el botón de «Stop». El silencio en el vestuario se volvió de repente muy pesado. No sintió ira. La ira requiere energía, requiere un objeto sobre el que descargarla. En su lugar, una sensación de impotencia pesada y fría la invadió, como una manta mojada. Se quedó allí, inmóvil, mirando el inútil teléfono en la palma de su mano. La grieta en la pantalla parecía burlarse de ella. En ese momento sintió su propia pequeñez más claramente que nunca. Era un grano de arena intentando resistir una tormenta. Regina y su mundo tenían abogados, dinero, poder, todo un sistema construido para protegerlos. Y ella, su única arma, era un teléfono viejo y una verdad que no podía probar. Esta lucha no iba a ser tan fácil. No se resolvería con un solo acto de valentía. Xochitl bajó la cabeza, mirando su propio reflejo borroso en la pantalla apagada del teléfono. El camino por delante era largo y oscuro, y por primera vez sintió realmente su peso. El fracaso de la grabación dejó en Xochitl un vacío frío. Durante los días siguientes, se movió por el hospital con una sensación de pesadez añadida. El mundo parecía seguir girando. Los pasillos seguían impecables. Los médicos y enfermeras seguían apresurados. Pero para ella, una capa invisible se había desprendido, revelando la aterradora indiferencia que había debajo. Se sentía más sola que nunca. Una soldado sin armas en medio de una batalla sin nombre. Pero no renunció a su promesa silenciosa. Cada mañana seguía llegando temprano, observando desde lejos el área de la UCIN, una visita silenciosa. Fue en esas mañanas cuando comenzaron a formarse los primeros lazos. No con palabras, sino con señales sutiles que solo las almas afines podían reconocer. El primer vínculo se restableció con la doctora Sofía. Una mañana, Xochitl la vio de pie fuera del cristal de la UCIN, la taza de café en su mano ya fría. La mirada de Sofía estaba fija en la tercera incubadora, una mezcla de la determinación de una doctora y la impotencia de un ser humano. Cuando reconoció a Xochitl a lo lejos, no se sorprendió. Simplemente asintió levemente, un lento gesto de cabeza que reconocía la presencia de Xochitl en esta vigilia silenciosa. Xochitl le devolvió el gesto. No se pronunció ni una palabra, pero se transmitió un mensaje. Seguimos aquí, seguimos observando. El segundo lazo se conectó con Mario Torres, el técnico de respiración con rostro adusto. Xochitl se había fijado en él. Vio que revisaba el respirador del bebé con más frecuencia de la necesaria. Sus movimientos eran profesionales, pero ella reconoció la vacilación en la forma en que ajustaba los botones, un ceño fruncido fugaz al mirar los parámetros y una rápida y ansiosa mirada a su alrededor, como si temiera ser sorprendido prestando demasiada atención. Su encuentro tuvo lugar en el pasillo cerca de la cafetería del personal. Un lugar ruidoso y concurrido, pero el más seguro para un encuentro sin palabras. Xochitl empujaba su carrito, Mario caminaba en dirección contraria, con una bandeja de comida en la mano. Cuando se cruzaron, sus miradas se encontraron solo por un instante. Xochitl no sonrió para saludar. Simplemente lo miró directamente a los ojos y asintió levemente de nuevo, un gesto que llevaba el peso de todo lo que sabía. No era un saludo, era un reconocimiento. Te veo. Entiendo tu preocupación. Mario se detuvo por un segundo.
La sorpresa fue evidente en sus ojos, luego rápidamente reemplazada por la comprensión. Él también asintió en respuesta, un gesto casi imperceptible, antes de seguir su camino. El pacto estaba sellado. La tercera fue Adelaida Ramos, la enfermera mayor con el pelo ya canoso y los hombros cargados con el peso de décadas en la profesión. Su conciencia la atormentaba. Xochitl podía verlo en la forma en que evitaba mirar directamente a la tercera incubadora, en cómo su mano temblaba ligeramente al escribir en el historial médico. Xochitl se le acercó de manera casual. Estaba limpiando cerca del puesto de enfermeras al final del turno de Adelaida. Adelaida parecía cansada, un agotamiento que venía del alma. Se le cayó un bolígrafo. Rodó debajo de la mesa. Xochitl se agachó rápidamente para recogerlo. Cuando le devolvió el bolígrafo, sus dedos se rozaron. Un toque ligero, pero suficiente para que ambas sintieran la tensión de la otra. Xochitl miró a los ojos de Adelaida. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Sé que estás sufriendo. No estás sola. Adelaida recuperó el bolígrafo, y por un instante sus dedos apretaron suavemente la mano de Xochitl. Un apretón muy ligero, que duró solo un segundo, pero que contenía una promesa. Yo tampoco lo ignoraré. Así se formó la red de los silenciosos. No hubo reuniones secretas, no se trazaron planes. Era solo una red de miradas, de asentimientos, de apretones de manos. Una solidaridad construida sobre el miedo compartido, pero iluminada por un tenue rayo de esperanza. Cada uno entendía su papel. Adelaida registraría cuidadosamente cada lectura anormal. Mario revisaría a fondo el equipo, retrasando cualquier orden que pudiera causar daño. Y Xochitl, ella seguiría siendo sus ojos y oídos, una observadora invisible en la oscuridad. Eran los débiles, pero juntos en silencio, habían creado una fuerza frágil pero inquebrantable. La red silenciosa dentro de luz eterna le había brindado a Xochitl un frágil consuelo, pero también era como un delgado dique de arena contra una marea creciente. Podían observar, podían retrasar, pero no podían cambiar el curso de los acontecimientos. El verdadero poder residía fuera de esos muros, en una mansión de las lomas, donde un padre se hundía en el dolor y el aislamiento. Esa idea le llegó a Xochitl un mediodía, mientras estaba sentada sola en su descanso, comiendo una simple torta. La abuela Elena solía decir que, en las casas grandes, quienes realmente conocen todos los secretos no son los dueños, sino los sirvientes de la cocina, los que oyen cada susurro entre el vapor de la sopa y el sonido de los cuchillos. Necesitaba una voz desde dentro. La búsqueda de esa voz comenzó con una llamada a su prima, Jimena, que trabajaba en una prestigiosa agencia de servicio doméstico. Su conversación fue breve y cautelosa. Xochitl no dio detalles, solo dijo que necesitaba contactar a alguien de confianza que trabajara para la familia de la Vega, por un asunto familiar delicado. Jimena, que conocía bien el mundo de los empleados, no hizo muchas preguntas. Solo suspiró y dijo: «Ten cuidado, Xochitl. No metas el palo en ese panal si no es necesario». Una hora después, Xochitl estaba en una cabina telefónica pública en una esquina ruidosa. El olor a potans diésel de los viejos autobuses y los gritos de los vendedores ambulantes se colaban en la cabina. Miró el trozo de papel en su mano, en el que estaba escrito un nombre y un número de teléfono con la letra de Jimena. Carmen Robles. Jefa de cocina. Sus manos estaban un poco húmedas mientras introducía las monedas en la ranura. Marcó el número, el corazón latiéndole en el pecho.
Los timbres al otro lado de la línea parecieron durar una eternidad. «Bueno», respondió una voz de mujer, un poco cansada y cautelosa, mezclada con el sonido de sartenes. «Hola, ¿hablo con la señora Carmen Robles?», preguntó Xochitl, tratando de mantener la calma en su voz. «Soy yo. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Xochitl Ramos. Yo soy pariente de Jimena, de la agencia de colocación». Silencio al otro lado de la línea. Xochitl podía oír el chisporroteo del aceite en una sartén caliente. Ese silencio estaba lleno de sospecha. «¿Cómo consiguió mi número?». La voz de Carmen se volvió fría. Xochitl sabía que solo tenía una oportunidad. No podía forzar. No podía amenazar. Solo podía usar la verdad. Una verdad que venía del corazón. «Señora Carmen, disculpe la molestia. Sé que esto es muy repentino», dijo Xochitl. Su voz se suavizó, sincera. «Trabajo en el hospital Luz Eterna. Yo he visto al bebé, al hijo de la señora Isabela». Otro silencio, esta vez más pesado. El chisporroteo en la cocina pareció detenerse. Xochitl continuó, su voz casi un susurro, como si compartiera un secreto sagrado. «Los ojos del niño son exactamente como los de la señora Isabela, de un color café oscuro, tranquilos y amables». Pudo sentir el cambio al otro lado de la línea, no en las palabras, sino en la respiración. Una respiración contenida. Carmen era madre. Carmen era una mujer de familia. Y Carmen había servido a Isabela durante 15 años. Conocía esos ojos. «Ella era una buena persona», dijo Xochitl, su voz temblando ligeramente. «Me trató con amabilidad». El silencio se prolongó. Xochitl esperó, con el corazón en un puño. Oyó el sonido de una silla al ser arrastrada. Quizás Carmen se había sentado. El ruido de la calle fuera de la cabina telefónica pareció desvanecerse. Finalmente, una voz habló. Ya no fría, sino llena de una profunda tristeza. Era la mejor. Una lágrima rodó por la mejilla de Xochitl. Se la secó rápidamente. «El niño está en peligro, señora Carmen, un peligro del que nadie habla», dijo Xochitl, su voz ahora solo una súplica. «Su padre, el señor Mateo, necesita saberlo, pero nadie puede acercarse a él». «¿Qué quiere que haga?». La voz de Carmen todavía temblaba de miedo, pero bajo ese miedo algo más estaba surgiendo. «No me atrevo a pedirle que haga nada peligroso», respondió Xochitl. Solo espero que haya alguna manera de pasarle un mensaje, una advertencia». Otro largo silencio. Xochitl podía imaginar a Carmen sentada en la espaciosa cocina, rodeada de olores familiares, enfrentándose a una elección inimaginable. La seguridad de ella y su familia, o la lealtad a una mujer fallecida y a su pequeño hijo. Luego escuchó un suspiro que llevaba el peso de 15 años de servicio, de afecto y de una decisión difícil. «Por la señora Isabela», dijo Carmen, su voz suave, pero tan firme como un juramento. «Haré lo que pueda». La llamada terminó. Xochitl colgó, sus manos temblorosas. Se quedó en la cabina telefónica un buen rato, apoyando la frente en el frío cristal. Se había tendido otro lazo, un lazo frágil pero inmensamente valioso, que se extendía desde un corazón en un hospital hasta una cálida voz en una cocina. La atmósfera en el hospital Luz Eterna ese día estaba cargada de una tensión invisible. No provenía de discusiones o emergencias ruidosas, sino de acciones silenciosas, de decisiones tomadas en silencio, que llevaban el peso de una vida. La primera en actuar fue Adelaida Ramos. A media mañana, de pie en el puesto de enfermeras, revisaba el historial del bebé.
Su rostro no expresaba emoción, solo la concentración profesional de alguien que llevaba 30 años en el oficio. Pero bajo esa calma, su corazón latía con ansiedad. Sus ojos recorrieron los signos vitales y se detuvieron en la nueva orden de medicación. La dosis era inusual. Un aumento pequeño, casi insignificante si no se prestaba atención, pero para un cuerpo que pesaba solo unos cientos de gramos, era una sentencia. La mano de Adelaida, siempre firme al administrar inyecciones o vendar heridas, ahora temblaba ligeramente al coger el bolígrafo. No protestó, no cuestionó, simplemente anotó la cifra en el historial, con cuidado y claridad, y luego la rodeó con un discreto círculo de tinta roja. Un pequeño acto, pero era su primer testimonio, una marca imborrable. Aproximadamente 1 hora después fue el turno de Mario Torres. Entró en la UCIN con su caja de herramientas, como cualquier otro día. Saludó con la cabeza a las enfermeras y se dirigió directamente a la tercera incubadora. No se apresuró. Se quedó un buen rato observando el respirador, escuchando su siseo regular. Puso la mano sobre la máquina, sintiendo la ligera vibración. Luego comenzó su trabajo, revisando los tubos, golpeando suavemente los manómetros. Todos vieron solo a un técnico realizando un mantenimiento rutinario. Pero Xochitl, que limpiaba al final del pasillo, vio más. Vio la intensa concentración en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Cuando terminó de revisar, Mario se acercó a la enfermera jefe. Su voz era completamente tranquila y profesional. «Hay un pequeño problema con la presión en la máquina número 3», dijo. «Solo una fluctuación inconsistente, pero según el protocolo de seguridad, no puedo recomendar que se realice ningún procedimiento importante hasta que ejecute un diagnóstico completo. Llevará varias horas». Se encogió de hombros, un gesto convincente. «¿Solo por precaución?». La enfermera jefe frunció el ceño, molesta por el retraso, pero no podía discutir con el protocolo de seguridad. Mario lo había conseguido. Le había comprado al bebé unas horas preciosas. Mientras estas corrientes subterráneas se movían silenciosamente en el hospital, en la lujosa mansión de las Lomas se libraba otra batalla, más solitaria y aterradora. Carmen Robles no había podido dormir en toda la noche. Las palabras de Xochitl la perseguían. Los ojos color café de Isabela. Había visto esos ojos todos los días durante 15 años. Los había visto reír, los había visto tristes, los había visto preocuparse por su familia. Ahora, esos ojos luchaban por sobrevivir en una caja de cristal, y ella era una de las pocas personas que sabía la verdad. Sabía que no podía enfrentarse directamente al señor Mateo. Desde la muerte de Isabela, había estado rodeado por Regina y Javier, aislado del mundo exterior con el pretexto de que necesitaba descansar. Su única oportunidad era un acto audaz. En la espaciosa cocina, cuando nadie miraba, arrancó un trozo de papel de su cuaderno de recetas. Sus manos temblaban mientras escribía unas simples palabras con un lápiz sin punta. Su hijo está en peligro. No confíe en nadie. Vaya al hospital. Sin firma, sin explicación, solo la verdad desnuda. Dobló el papel en un pequeño cuadrado y lo escondió en la palma de su mano húmeda. El camino más difícil de su vida fue el que la llevó desde la cocina hasta el pasillo que conducía a la habitación del señor Mateo. Puso una taza de té de manzanilla en una bandeja de plata, una excusa para subir. Cada paso sobre la gruesa alfombra se sentía como si llevara plomo.
Cada crujido del suelo de madera hacía que su corazón se detuviera. Temía encontrarse con Regina, temía que la detuvieran y la interrogaran, pero el pasillo estaba desierto. Llegó a la puerta de la habitación del señor Mateo. Escuchó. No había ningún sonido. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, se arrodilló y rápidamente deslizó el papel por la estrecha rendija de la puerta. El papel rozó ligeramente el suelo de madera, un sonido minúsculo, pero para Carmen resonó como un trueno. Se levantó apresuradamente, cogió la bandeja de té y regresó a la cocina, sin atreverse a mirar atrás. Durante el resto del día, Carmen trabajó como una autómata. Cortó verduras, coció sopas, horneó pasteles, pero su mente no estaba allí. Cada paso fuera de la puerta de la cocina la sobresaltaba. Cada vez que alguien la llamaba por su nombre, contenía la respiración. El miedo a ser descubierta era un invitado no deseado, instalado en su pecho, que hacía que todo lo que probaba le supiera a nada. Había plantado una semilla. Ahora solo podía rezar en silencio, esperando que germinara en la oscuridad. Las pocas horas que Mario Torres había comprado pasaron como granos de arena deslizándose entre los dedos. Para Xochitl, que limpiaba en un rincón apartado del pasillo, cada minuto era una espera contenida. Podía sentir la tensión acumulándose en el aire, como la calma opresiva antes de una tormenta. Y entonces la tormenta estalló. No comenzó con un grito, sino con un sonido agudo y estridente que rasgó el silencio de la UCIN. La alarma del monitor junto a la tercera incubadora. Los números en la pantalla, que siempre habían parpadeado en un suave color verde, ahora se habían vuelto de un rojo intenso, señalando un colapso. Las enfermeras corrieron. La doctora Sofía Herrera salió corriendo de la sala de descanso con el rostro pálido. El caos se desarrolló en un orden controlado. Solo se escuchaban órdenes médicas apresuradas, el sonido de las ruedas del carro de emergencias y el pitido incesante y cada vez más rápido de la máquina. La saturación de oxígeno está cayendo en picado. Pérdida de ritmo cardíaco. Xochitl se quedó paralizada en el umbral, sintiendo como si alguien le estuviera estrujando el corazón. Vio a Sofía trabajar con una desesperación feroz, sus manos moviéndose rápidamente, su voz dando órdenes claras. Pero a través del cristal, Xochitl podía ver que el pequeño pecho del bebé apenas se movía. En ese momento entró la doctora Rivas. No parecía tener prisa. Su expresión era espeluznantemente tranquila, como si estuviera observando un experimento científico y no una vida que se extinguía. Miró el monitor y luego a Sofía. «Hemos hecho todo lo posible, doctora Herrera», dijo, su voz tan fría como el hielo. Su condición es muy delicada, y considerando la falla en el equipo, su voz se apagó por un instante. «Hemos llegado al límite de lo que es médicamente posible». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, tan crueles y definitivas como una cuchillada. En ese momento de desesperación, apareció una figura al final del pasillo. Un hombre alto, pero que caminaba de forma inestable. Mateo de la Vega. No irrumpió de forma agresiva. Se veía demacrado. Su caro traje le quedaba grande. Tenía el pelo revuelto y los ojos nublados, sin vida, la mirada de alguien que ha estado sumido en la niebla de los sedantes y el dolor. La nota de Carmen le había llegado, pero solo había podido despertar su cuerpo. Su mente seguía prisionera. Se acercó casi tambaleándose y se detuvo frente al cristal de la UCIN.
Su mirada sin vida recorrió el caos del interior y se posó en la tercera incubadora. Vio a la pequeña y pálida criatura yaciendo inmóvil entre un enjambre de cables. Vio los números rojos que parpadeaban su sentencia de muerte. Y entonces ocurrió un milagro. Como si un velo de niebla se hubiera levantado, un destello de conciencia brilló en sus ojos apagados. Levantó la mano y la apoyó en el frío cristal, justo encima de donde yacía su hijo. La conexión de un padre, un vínculo primordial, más fuerte que cualquier droga, había atravesado la niebla. Por primera vez en días, Mateo de la Vega realmente vio. Se dio la vuelta. No miró a Sofía, ni a las enfermeras. Pasó junto a Regina, que estaba allí con una expresión de suficiencia, como si no existiera. Se dirigió directamente hacia la doctora Rivas. Toda la sala pareció contener la respiración. La alarma seguía sonando, pero todos centraron su atención en ellos dos. Mateo no gritó. No acusó. Simplemente miró fijamente a los ojos de la doctora Rivas. Su voz, ronca por el desuso y la emoción reprimida, era clara y firme. ¿Qué le ha hecho a mi hijo? Esa simple pregunta que contenía todo el dolor, la confusión y la ira recién despertada de un padre fue más poderosa que cualquier acusación elaborada. Golpeó directamente la complacencia de la doctora Rivas, rompiendo su máscara de calma. Retrocedió un paso, con el rostro pálido. Regina se acercó rápidamente. «Mateo, no te encuentras bien. Deja que yo...» Pero Mateo no la miró. Simplemente hizo un gesto con la mano a los dos guardias de seguridad que acababan de llegar detrás de él, a quienes había llamado antes de venir. Luego se volvió, apoyando la cara en el cristal, sin apartar la vista de su hijo, susurrando como una oración. «Sálvenlo, por favor, sálvenlo». Sofía y las enfermeras, fortalecidas por el repentino cambio, se pusieron a trabajar con renovada esperanza. La seguridad se acercó silenciosamente a Regina. Ella no gritó, no se resistió. Simplemente se quedó allí, con su perfecto control recuperado. Pero cuando la llevaron y pasó junto a Xochitl, que estaba acurrucada contra la pared, se detuvo. Se giró y le lanzó una mirada. Una mirada sin miedo ni remordimiento. Solo puro y frío odio, una promesa de venganza sin palabras. Luego se la llevaron. El enfrentamiento había terminado en silencio, pero otra guerra acababa de empezar. Los días posteriores al enfrentamiento en el hospital transcurrieron en un extraño silencio. El bebé, Ángel, había superado la crisis. La doctora Sofía se encontraba ocasionalmente con Xochitl en el pasillo. Le dedicaba una sonrisa cansada pero esperanzadora y una breve actualización. El niño está estable. Regina Montenegro y la doctora Rivas habían sido detenidas para ser investigadas. Una falsa paz se instaló en el hospital Luz Eterna, como si todo el edificio intentara olvidar la mancha que acababa de ocurrir. Para Xochitl, ese silencio era más aterrador que el caos. Volvió a su rutina diaria. Sus manos seguían limpiando, pero su mente no dejaba de dar vueltas. La mirada de odio de Regina la perseguía en sus sueños. Se preguntaba qué pasaría a continuación. La respuesta no llegó como un trueno. Llegó como un susurro. La historia no explotó en los principales canales de televisión ni en las portadas de los periódicos de renombre. Las familias de la Vega y Montenegro eran demasiado poderosas, sus conexiones demasiado profundas. Nadie se atrevió a iniciar un incendio tan grande. En cambio, se filtró.
como el agua a través de una pequeña grieta en una pared. Comenzó con un pequeño artículo, publicado en las páginas interiores de un periódico independiente poco conocido, un periódico que se especializaba en temas sociales que la alta sociedad rara vez leía. El artículo no mencionaba a nadie por su nombre, solo hablaba de una presunta conspiración en un prestigioso hospital privado que involucraba al heredero de un imperio farmacéutico. Citaba fuentes anónimas dentro del hospital. Xochitl ni siquiera supo de su existencia hasta una mañana, cuando su vecina, la señora Flores, que vendía fruta en la esquina, le metió el periódico en la mano. «Mira esto, Xochitl», dijo, con un tono misterioso. «Esto pasó donde trabajas, ¿verdad?» Xochitl miró el artículo. Había una foto borrosa y de baja calidad, probablemente sacada de una cámara de seguridad, de una mujer con uniforme de limpieza empujando un carrito. No se le veía bien la cara, pero supo de inmediato que era ella. El corazón se le encogió. A partir de esa pequeña grieta, la historia comenzó a extenderse. Alguien fotografió el artículo y lo publicó en las redes sociales. Y allí, en el mundo incontrolado de las publicaciones y los compartidos, la historia comenzó a cobrar vida propia. La gente empezó a atar cabos. Se mencionó el nombre de Regina Montenegro. El hashtag Opte Justicia para el Ángel de la Vega comenzó a aparecer. La tormenta mediática llegó a Xochitl no como un huracán, sino como una llovizna persistente, una atención no deseada que se infiltraba en todos los rincones de su vida. Comenzó con los vecinos. Sus miradas cuando pasaba duraban ahora un poco más. Sus sonrisas tenían un toque de curiosidad. El panadero de la panadería le preguntó con un tono inusualmente familiar. ¿Mucho estrés en el trabajo del hospital últimamente, Xochitl? Preguntas casuales, pero debajo había una curiosidad que podía sentir. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Números desconocidos comenzaron a llamar a su teléfono por la noche. «Hola, ¿hablo con la señora Ramos?», sonó una voz joven y educada. «Soy periodista de un portal de noticias online. Hemos oído hablar de la historia del Hospital Luz Eterna. Solo queríamos escuchar su versión de los hechos». Sus voces eran a la vez comprensivas y curiosas. Usaban palabras respetuosas, pero sus preguntas eran como pequeños taladros, tratando de perforar el caparazón protector que había construido toda su vida. Xochitl no respondía. Simplemente colgaba el teléfono en silencio. La presión no venía de la fama o la crítica. Venía de la invasión de su vida privada, su único refugio, su pequeña casa, que había sido un santuario de paz con el olor a café de olla y la luz de las velas del altar de la abuela Elena. Ahora se sentía como una pecera. Empezó a correr las cortinas más temprano. Se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. El anonimato que antes daba por sentado se había convertido en un lujo arrebatado. Una noche, mientras estaba sentada sola en la cocina, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Lo miró durante un buen rato y luego decidió no contestar. Lo dejó sonar, cada timbre resonando como una intrusión en su silencio, hasta que se detuvo. Se quedó allí, en la oscuridad, dándose cuenta de una dolorosa verdad. Al intentar salvar una vida, sin quererlo había sacado a la luz su propia vida silenciosa. Y no estaba segura de estar preparada para el precio que tendría que pagar. La llovizna de atención no deseada duró una semana. Xochitl aprendió a vivir con ello. Aprendió a sonreír educadamente ante las preguntas curiosas de los vecinos,
a reconocer la voz de un periodista por teléfono en pocos segundos y a colgar en silencio. Se refugió en un caparazón de silencio y rutina, esperando que esta pequeña tormenta pasara pronto. Pero se equivocaba. Esto no era una tormenta. Eran solo las ondas que anunciaban un tsunami que se estaba formando silenciosamente en la distancia. Regina Montenegro podía estar tras las rejas, pero su poder era como un pulpo. Sus tentáculos largos e invisibles llegaban a todos los rincones de la ciudad. Y uno de esos tentáculos había alcanzado a Xochitl. El contraataque no llegó con una explosión. Llegó un martes por la tarde, en la forma de su supervisora, la señora Marta. Se acercó a Xochitl mientras limpiaba el pasillo del cuarto piso, una zona tranquila. La expresión de la señora Marta era algo incómoda. «Doña Xochitl», dijo, usando el título de respeto de forma inusual. «El licenciado Montero de Recursos Humanos quiere verla un momento». El corazón de Xochitl se hundió. Licenciado Montero, un nombre asociado con papeleo y decisiones frías. «¿Ahora mismo, señora?», preguntó Xochitl, su voz aún tranquila. «Sí, ahora», respondió la señora Marta, evitando su mirada. Xochitl guardó en silencio sus utensilios en el carrito. El camino hacia el área de oficinas administrativas pareció más largo que de costumbre. Dejó atrás el mundo familiar de los suelos de baldosas, el olor a antiséptico y los pasos de los pacientes, para entrar en un espacio diferente. Aquí, el suelo estaba cubierto con una gruesa alfombra gris, el aire era frío por el aire acondicionado, y el silencio no era de paz, sino de poder. La oficina del licenciado Montero era impersonalmente ordenada. Era un hombre de mediana edad, con gafas de montura fina y un traje que le quedaba perfecto. La invitó a sentarse con un gesto educado pero distante. El enfrentamiento que temía no ocurrió. No hubo acusaciones airadas, ni discusiones. Solo la frialdad del procedimiento. El licenciado Montero le deslizó una carpeta. En la parte superior había una carta mecanografiada en papel con el membrete del hospital. El hospital ha recibido varias quejas formales. Comenzó, su voz monótona, sin emoción, sobre acusaciones relacionadas con la violación de la privacidad del paciente, conducta poco profesional más allá del ámbito laboral y la creación de un ambiente de trabajo perturbador. Esas palabras eran extrañas y afiladas como fragmentos de vidrio roto. Tomaron su acto de conciencia y lo convirtieron en una lista de infracciones administrativas. Por lo tanto, continuó, lamentamos informarle que será suspendida de empleo y sueldo, con efecto inmediato, mientras se lleva a cabo una investigación interna. Xochitl miró la carta. Las letras negras, claras, dispuestas en frases impersonales. 25 años de servicio leal, 25 años de trabajo silencioso, todo borrado por unas pocas líneas en una hoja de papel. Además, añadió el licenciado Montero, como si estuviera leyendo una lista de tareas pendientes. Debido a los graves daños a la reputación causados al personal médico y al propio hospital, se presentará una demanda civil. Pronto recibirá una notificación oficial de nuestros abogados. Una demanda. Esa palabra quedó suspendida en el aire frío de la habitación. Le acercó un bolígrafo. Por favor, firme aquí para confirmar que ha recibido la notificación. Le temblaba la mano, un temblor que no podía controlar. Cogió el bolígrafo, sintiendo su frialdad. Firmó. Su letra, siempre redonda y clara, ahora parecía temblorosa y extraña. Sintió que su mundo se derrumbaba.
no con una gran explosión, sino con una silenciosa fractura desde dentro. El camino a casa fue un borrón. No recordaba cómo había devuelto su uniforme y su tarjeta de identificación. Solo recordaba la sensación de vacío al salir por última vez de las puertas del hospital. Ya no pertenecía a ese lugar. En el autobús se sentó inmóvil, viendo la ciudad pasar por la ventana. Las calles familiares, los edificios, la gente, todo parecía ajeno, como si pertenecieran a otro mundo del que ella ya no formaba parte. Cuando llegó a su apartamento, no encendió las luces. Se sentó en la silla de su cocina familiar, donde había tomado miles de tazas de café de olla, donde había escuchado las historias de sus hijos. Pero esta noche, esa cocina no parecía la suya. La calidez familiar había desaparecido, dejando solo un pesado silencio. No lloró. Su miedo era demasiado grande, había congelado incluso sus lágrimas. Su mayor miedo no era la cárcel ni las acusaciones, era un miedo más primario y profundo. Miró las dos sillas vacías donde sus hijos solían hacer sus tareas. Carlos estaba en su último año de ingeniería. Laura estaba a punto de entrar en la escuela de enfermería. Todos esos años de limpieza, los largos turnos, las manos doloridas, todo había sido por su futuro. Y ahora, ese futuro estaba amenazado. ¿Cómo podría mantenerlos? ¿Cómo podría mirarlos a los ojos y decirles que todo estaría bien, cuando ni ella misma lo creía? Ese miedo, el miedo a ser una madre fracasada, era más aterrador que cualquier amenaza de Regina, más aterrador que cualquier sentencia judicial. Era una prisión invisible, y sentía que sus muros se cerraban lentamente a su alrededor. Las paredes del apartamento de Xochitl parecían cerrarse cada día más. Cada día pasaba en un pesado silencio, solo roto por el timbre del teléfono que ya no se atrevía a contestar. La notificación de suspensión yacía sobre la mesa de la cocina, un frío recordatorio de su mundo derrumbado. La esperanza, que había sido apenas un tenue destello, ahora parecía haberse extinguido por completo. Fue en esos días más oscuros cuando el licenciado Gabriel Navarro, el abogado de ojos amables, la llamó. No le prometió nada, simplemente dijo: «Señora Ramos, ¿podría venir a mi oficina mañana? ¿Hay alguien que quiere vernos?» La oficina de Navarro no era grande ni lujosa. Olía a papeles viejos y a café frío. Xochitl se sentó en la silla de los clientes, con las manos entrelazadas en su regazo, sintiéndose fuera de lugar entre las pilas de expedientes legales. Unos minutos después, la puerta se abrió. Carmen Robles entró, con aspecto preocupado y cansado. Sostenía con fuerza una vieja caja de zapatos, que parecía fuera de lugar en el despacho de un abogado. La prueba no apareció de forma milagrosa. No era un dossier con un sello rojo ni un vídeo nítido. Llegó en forma de la vieja caja de zapatos que Carmen colocó sobre el escritorio. «No sé si esto servirá de algo», dijo Carmen, con la voz temblorosa. Estaba limpiando las cosas de la señora Isabela después de que falleció. La señora Regina me dijo que lo tirara todo, pero no pude. Guardé algunas cosas. Navarro abrió la caja con cuidado. Dentro no había una pistola humeante. Eran los fragmentos de una vida, las reliquias silenciosas de un miedo no expresado. Lo primero eran unos cuantos frascos de pastillas vacíos. Las etiquetas estaban parcialmente arrancadas, pero aún se podía leer el nombre de un sedante muy potente, del tipo que normalmente solo se usa en hospitales bajo estricta supervisión.
Lo segundo era un arrugado recibo de farmacia. Estaba viejo, la tinta se había desvanecido, pero detallaba un gran pedido de ese mismo sedante, pagado en efectivo, solo 2 semanas antes de la muerte de Isabela. El comprador no firmó. Y lo último, lo más importante, era una pequeña libreta encuadernada en cuero. No era un diario. Era donde Isabela anotaba pensamientos dispersos, recetas de cocina, ideas de decoración. Pero intercaladas entre esas líneas, había notas breves, escritas apresuradamente con una letra temblorosa. Navarro las leyó en voz alta, lentamente. Regina está muy rara últimamente. Su mirada tan fría. Preocupada por Mateo, lo controla demasiado. Me siento mal. El doctor Cárdenas me ha vuelto a subir la dosis de las pastillas para dormir. Dice que es para el estrés. Esas líneas no eran una acusación directa. Eran solo las piezas de una ansiedad creciente, un retrato de manipulación sutil y una muerte sospechosa. Navarro miró a Xochitl y a Carmen. «Esto no es una prueba irrefutable», dijo, su voz tranquila pero seria. «Pero es un camino por el que podemos empezar». La perseverancia había comenzado. Durante los días siguientes, la pequeña oficina de Navarro se convirtió en un centro de investigación. Él y 2 jóvenes asociados trabajaron sin descanso. Ataron cabos, encontraron la farmacia del recibo, una pequeña botica en las afueras, donde el farmacéutico admitió haber vendido una gran cantidad de sedantes a una mujer con gafas de sol, que pagó en efectivo y pidió que no se registrara la transacción. Investigaron al doctor Cárdenas y descubrieron que tenía una larga relación comercial con una empresa subsidiaria de farmacéutica de La Vega. Mientras tanto, Navarro no se dio por vencido con la frágil grabación de Xochitl. Se la envió a un viejo amigo, un experto en acústica forense. «No esperes mucho», le dijo a Xochitl por teléfono. «Es como tratar de escuchar un susurro en medio de una tormenta». Pasaron los días. La demanda del hospital seguía pendiendo sobre la cabeza de Xochitl. La preocupación por el dinero se hacía cada vez más pesada. Entonces, una noche, Navarro volvió a llamar. Había una emoción contenida en su voz. «Lo tenemos, señora Ramos». «¿El qué?», preguntó Xochitl, con el corazón acelerado. «La grabación no es perfecta. La mayor parte sigue siendo ruido, pero mi experto ha logrado filtrar unos segundos, muy cortos pero suficientes». Navarro reprodujo el audio por el teléfono. A través del zumbido del aire acondicionado, la voz familiar y fría de Regina sonó, distorsionada pero reconocible. Solo unas pocas palabras clave eran claras. Compensación generosa, flexibilidad, procedimiento. No era una confesión, pero junto a las piezas de la caja de Carmen se convirtió en una cadena que unía a Regina con la doctora Rivas, que unía el dinero con un procedimiento mortal. No fue suerte. Fue el resultado de cientos de horas de trabajo meticuloso, de una perseverancia incansable. Fue la prueba de que, a veces, la verdad no sale a la luz por sí sola. A veces hay que desenterrarla de la oscuridad, pieza por pieza. Esa noche Xochitl encendió una vela en el altar de la abuela Elena. La pequeña llama danzaba, proyectando sombras en la pared. No era la luz brillante del sol, sino la luz parpadeante de una vela en la noche. Pero en la oscuridad, una vela era todo lo que necesitaba. El juicio no tuvo lugar en una gran sala con bancos de roble pulido y espléndidas vidrieras. Se celebró en una pequeña sala de un viejo edificio gubernamental,
un lugar que olía a papel antiguo y a madera pulida, donde motas de polvo danzaban en los rayos de sol que se colaban por una ventana alta. No había un enjambre de cámaras, ni una multitud de periodistas agolpados. Solo las personas involucradas, sentadas en silencio en los duros bancos, su silencio más pesado que cualquier ruido. Xochitl se sentó en la primera fila junto a Navarro. A su lado estaba Carmen, con las manos entrelazadas, desgranando un pequeño rosario. Detrás estaban Sofía, Adelaida y Mario, un grupo silencioso de solidaridad. En otro rincón, Mateo de la Vega se sentaba solo, su rostro demacrado, pero sus ojos habían recuperado la claridad, una claridad dolorosa. Al otro lado de la sala, Regina Montenegro se sentaba junto a su equipo de abogados. Ya no tenía el mismo aire de poder. El uniforme gris de prisionera había reemplazado sus trajes de diseño. Pero su mirada no había cambiado, una frialdad desafiante e inquebrantable. Cuando llamaron a Xochitl, un silencio aún más profundo se apoderó de la sala. Se levantó, sus pasos sobre el viejo suelo de madera produciendo pequeños crujidos. Sintió las miradas de todos sobre ella, pero no miró a nadie. Se concentró solo en el estrado de los testigos. Puso la mano sobre la Biblia desgastada, su juramento resonando claramente en el espacio silencioso. Luego se sentó, frente a la jueza, una mujer mayor de pelo plateado y ojos que habían visto demasiadas historias humanas. El licenciado Navarro comenzó, su voz suave y respetuosa. No hizo preguntas complicadas, simplemente la guió para que contara su historia paso a paso. Señora Ramos, ¿puede decirle al tribunal qué escuchó esa noche en el pasillo del 7º piso? Xochitl respiró hondo. Cuando habló, su voz no tembló. Era grave, clara y sin rastro de odio. Los oí hablar de preparar el funeral. Comenzó. Decían que el bebé no sobreviviría. Decían que era una necesidad para el futuro de la empresa. Relató lo que había visto en la UCEIN. Describió el pequeño pecho que se movía tenazmente, los ojos color café que se abrieron por un instante. Habló de su recuerdo de la señora Isabela, de su bondad. No añadió nada, no exageró. Simplemente presentó la verdad, como si contara una historia que había presenciado. Su fuerza no residía en la elocuencia. Residía en su calma y dignidad. Era una limpiadora, y contó su historia con la sinceridad de alguien que ha pasado toda su vida observando el mundo desde las sombras. Cuando fue el turno del abogado defensor de Regina, un hombre con una sonrisa arrogante se acercó. Señora Ramos, comenzó con un tono condescendiente. Usted es solo una empleada de la limpieza. ¿Por qué le importaban los asuntos de su familia? Esto no tiene nada que ver con usted. Xochitl no lo miró. Su mirada se fijó en un punto lejano por encima de la cabeza de la jueza, como si buscara algo que solo ella podía ver. Permaneció en silencio un buen rato. Toda la sala parecía contener la respiración esperando su respuesta. Cuando habló, su voz seguía siendo grave y constante. Porque ese bebé no tenía a nadie más, dijo. Hizo una pausa y luego continuó. Sus palabras simples pero cargadas con el peso de toda una vida. Y porque mi abuela me enseñó que cuando ves algo malo y no haces nada, te conviertes en parte de esa maldad. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Ni un solo sonido. El abogado defensor pareció haber perdido su arrogancia. Se quedó allí, sin saber qué decir. La jueza bajó la cabeza para mirar los papeles que tenía delante. En el banco del jurado,
una mujer mayor se secó discretamente una lágrima. «No hay más preguntas», murmuró el abogado antes de volver a su asiento. A Xochitl se le permitió volver a su sitio. Al pasar junto a su fila, sintió la mano de Carmen rozar la suya, un toque ligero lleno de gratitud. Se sentó, sintiendo la mirada de Mateo desde el otro lado. No era una mirada de lástima, sino de profundo respeto, el reconocimiento de un alma salvada a la que la había salvado. La justicia, se dio cuenta Xochitl, a veces no proviene de veredictos ruidosos. A veces comienza en silencio, con la palabra sincera de una persona común que se atreve a decir la verdad en una pequeña habitación, bajo la luz oblicua del sol. Pasó un año, no como un torbellino, sino como las estaciones de lluvia y sequía que se suceden en silencio. La sentencia para Regina y los implicados se cumplió, convirtiéndose en una vieja historia susurrada en los cafés que poco a poco se fue desvaneciendo, dando paso a noticias más nuevas. La justicia había llegado, no con el sonido de una trompeta triunfal, sino con una solemne quietud. Mateo de la Vega no construyó un gran hospital con el nombre de su esposa. No erigió un monumento de mármol para honrar a los héroes. En cambio, usó parte de su fortuna para hacer algo mucho más significativo. Fundó la Fundación Isabela de la Vega, una pequeña casa de una sola planta con cálidas paredes de color terracota, escondida en un barrio tranquilo. No era un centro médico, sino un centro de apoyo, un refugio para madres jóvenes y recién nacidos en situaciones difíciles donde podían recibir asesoramiento, alimentos y, lo más importante, empatía. No se erigió ninguna estatua de Xochitl. En su lugar, en el centro de la fundación, había un pequeño jardín, un espacio verde y sombreado. Se llamaba el Jardín de Isabela. Una pequeña placa de madera con el nombre del jardín, simple y humilde. Era un lugar para respirar, para sentarse en silencio en los bancos de madera, para escuchar el gorjeo de los gorriones y admirar las vibrantes bugambillas bajo el sol. Era un lugar de vida, un monumento más vivo que cualquier trozo de metal o mármol. Y Xochitl era parte de este lugar. No era la directora ni la gerente. Su título era consejera, un papel que no requería diplomas, sino un corazón abierto y experiencia de vida. Su trabajo era estar allí. Estaba allí para escuchar a Besanon, las madres jóvenes que luchaban contra el miedo y la soledad. Les preparaba una taza de té de manzanilla, se sentaba a su lado en silencio y compartía su propia historia cuando lo necesitaban. Sus palabras, viniendo de alguien que había estado en la oscuridad, tenían un peso especial. No ofrecía soluciones, solo comprensión. Se había mudado. Ya no vivía en el pequeño apartamento de la colonia Doctores. Había usado parte de la indemnización del juicio para comprar una pequeña casa en un barrio más modesto, pero que tenía algo que el antiguo apartamento nunca podría tener: un jardín. Cada mañana salía allí. Sus manos callosas ya no sostenían un trapeador, sino herramientas de jardinería. Labraba la tierra, sembraba semillas y sentía la alegría de ver la vida brotar del suelo. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba un viejo armario para guardar sus herramientas de jardinería, su mano tropezó con algo familiar. En el fondo del armario, cuidadosamente envuelto en una bolsa de tela, estaba el viejo uniforme de camarera blanco y negro. Lo sacó con cuidado. La tela negra seguía siendo gruesa. El delantal blanco impecable todavía tenía sus pliegues marcados. Lo sostuvo,
La tela fría en sus manos le trajo un recuerdo vívido. El abrumador olor a nardos, el tintineo de las tazas de porcelana y los susurros helados sobre un procedimiento estándar. Pero mientras estaba allí, en su nueva casa, con la cálida luz del atardecer entrando por la ventana y el olor a tierra húmeda del jardín, no sintió tristeza ni humillación. Ya no vio la imagen de una sirvienta anónima. Miró el delantal y vio un disfraz, una capa que la había ocultado, permitiéndole a ella, una persona invisible, ver y oír cosas que nadie más podía. Recordó la sensación de su corazón latiendo con fuerza mientras empujaba el carrito de servicio a esa habitación, el miedo mezclado con una silenciosa determinación. Este uniforme no era un símbolo de debilidad, era el testigo del comienzo de un viaje, el viaje de transformar la invisibilidad en fuerza, el silencio en testimonio. No lo tiró. Tampoco lo guardó de nuevo en la oscuridad del fondo del armario. Lo dobló con cuidado, cada pliegue como un reconocimiento. Luego lo colocó en una pequeña caja de madera, la caja donde guardaba sus recuerdos más preciados, la foto de la abuela Elena, las tarjetas que sus hijos le habían escrito, y ahora este uniforme. No era un recuerdo doloroso que debía olvidar. Era parte de su historia, un recordatorio de que a veces la mayor fuerza se encuentra en los lugares más humildes y que la dignidad de una persona no reside en la ropa que viste, sino en las elecciones que hace en silencio. El atardecer cayó sobre el jardín de Isabela, trayendo consigo una luz de color miel, cálida y suave. El aire olía a bugambillas después de un chaparrón de mediodía y a tierra húmeda. Los ruidos de la Ciudad de México parecían retroceder tras los muros de terracota, dejando solo el gorjeo de los gorriones y el susurro de las hojas con la brisa. En un banco de madera, a la sombra de una jacaranda, Xóchitl y Mateo estaban sentados juntos en un cómodo silencio. No necesitaban muchas palabras. Su historia había sido tejida con acciones, miradas y una profunda comprensión que las palabras no podían expresar del todo. No muy lejos, sobre el suave césped verde, estaba el centro de este pequeño mundo. Ángel Mateo. Ya no era la frágil criatura en una incubadora. Ahora era un niño regordete y sano, con mejillas sonrosadas y unos ojos color café, siempre abiertos con curiosidad al mundo. Estaba sentado en la hierba, examinando atentamente una hoja, sus pequeñas manos explorando cada una de sus venas. Mateo exhaló suavemente, una respiración de paz. «A veces lo miro», dijo en voz baja, sin apartar la vista de su hijo. «Y todavía no puedo creerlo. Es como un milagro». Xóchitl se giró para mirarlo, una sonrisa amable en sus labios. «No es un milagro, señor Mateo», dijo. «Es un guerrero, como su madre». Volvieron a guardar silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Mateo pensó en su difunta esposa, en el dolor que casi lo había destruido. Xóchitl pensó en la abuela Elena, en sus susurros que la habían guiado. Ambos pensaron en el camino recorrido, un camino lleno de oscuridad que finalmente los había llevado a esta luz. Entonces, algo cambió. Ángel Mateo de repente soltó la hoja. Miró fijamente el espacio frente a él, como si estuviera tomando una decisión trascendental. Apoyó sus pequeñas manos en la hierba y con todas sus fuerzas comenzó a levantarse. Sus piernas regordetas temblaban. Se tambaleó, casi se cayó, y luego volvió a intentarlo. Tanto Xóchitl como Mateo contuvieron la respiración sin atreverse a moverse,
temiendo que el más mínimo sonido pudiera interrumpir este momento sagrado. Finalmente, el niño logró ponerse de pie. Se quedó allí, tambaleándose sobre sus propias piernas, un pequeño rey que acababa de conquistar su reino. Miró a su padre, luego a Xochitl, una radiante sonrisa sin dientes en sus labios. Mateo susurró, su voz llena de emoción. «Ven, hijo, ven con papá». Pero Ángel no miró hacia su padre. Sus ojos color café, los ojos de Isabela, estaban fijos en Xochitl. Una mirada clara, llena de confianza. Y entonces el niño levantó un pie, luego el otro. Un paso, 2 pasos, los primeros pasos de su vida, tambaleantes, inestables, pero llenos de determinación. Y no se dirigían hacia Mateo, el padre que le había dado la vida. Se dirigían hacia Xochitl, la mujer que había luchado para salvarle esa vida. Al darse cuenta de esto, Xochitl extendió lentamente los brazos. Un gesto natural, una bienvenida sin palabras. El niño dio un paso más y luego cayó en sus brazos. Lo abrazó, un abrazo suave pero firme. Podía sentir el calor de su pequeño cuerpo, sentir el latido de su corazón contra su pecho. Su pelo sedoso olía a leche y a sol. En ese momento, todas las noches de insomnio, las lágrimas silenciosas, los miedos y la impotencia, todo se desvaneció. Esta era su recompensa. No el nuevo trabajo ni la casa con jardín. No el respeto de la gente ni la gratitud de Mateo. Era este momento. El momento de abrazar a un ser vivo que había ayudado a mantener en este mundo, de sentir la vida que surgía de él. Una conexión simple, pura y llena de esperanza. Mateo se quedó sentado, observando en silencio. En sus labios no había celos, sino una sonrisa tierna, una sonrisa de comprensión y gratitud infinita. La historia había llegado a su fin. No con una gran declaración o una lección moral. Terminó en el jardín de Isabela, bajo la luz del atardecer, con la imagen de un niño dando sus primeros pasos hacia la bondad, y una mujer encontrando la paz más profunda, no en la búsqueda de justicia, sino en hacer lo correcto. Varios años después, bajo la luz ambarina de un atardecer en Coyoacán, el tiempo parecía haberse detenido. En una pequeña plaza empedrada, donde las viejas jacarandas esparcían sus flores moradas por el suelo, un niño reía a carcajadas, persiguiendo a las mansas palomas. Desde una vieja mesa de café en la esquina de la plaza, Xochitl observaba en silencio. A su lado, Mateo removía suavemente su café con leche. Un cómodo silencio los envolvía. De vez en cuando, desde algún balcón lejano, llegaba el sonido solitario de una guitarra, tocando una melodía a la vez dulce y melancólica. El niño, Ángel, se detuvo de repente. Recogió una flor de jacaranda y corrió hacia la mesa con sus pequeños pies. No corrió hacia Mateo. Corrió directamente hacia Xochitl y depositó la delicada flor en la palma de su mano. Xochitl no dijo nada. Solo sonrió levemente, una sonrisa rara pero genuina, y acarició suavemente el sedoso cabello del niño. Mateo los miró, y en ese instante una mirada se cruzó entre los dos adultos, una mirada que lo contenía todo, la pérdida, la gratitud, y un tipo de amor nacido de las cenizas. Con el sonido lejano de la guitarra, una pregunta susurró en el aire. Si fueras tú, ¿te habrías quedado o lo habrías dejado ir? Hay historias que no terminan, solo aprenden a respirar en silencio dentro de nosotros. Si esta historia tocó la tuya, compártela en los comentarios y quédate para sentir la próxima.